Si has visto ya la serie de Netflix 100 años de soledad, has leído el libro o te interesa el tema de las constelaciones familiares o todo a la vez, este vídeo es para ti. Intro y empezamos. Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión me voy a meter con un tema que me apasiona, que me interesa muchísimo y del que me gustaría darte algunas pinceladas sobre, digamos, esta obra maravillosa que es 100 años de soledad, enfocándolo en nuestro terreno, llevándonoslo a nuestro terrenito, que en este caso va a ser a través de las constelaciones familiares, que alguna pincelada de tarot también te voy a dar. Como sabes, cuando comento obras por aquí, sobre todo películas y series, nunca hago spoilers porque no me gustan. Creo que se puede hablar o analizar una película, una serie sin destripar el final. Y de esta manera también, si no has visto la serie, en este caso, o no has leído el libro y tienes a lo mejor cierta curiosidad, este tipo de contenido te puede ayudar a dar ese paso y adentrarte en esta historia maravillosa. Con lo cual, si hay spoilers, pues tampoco, digamos, no me suma a mí nada, por un lado, y por otro lado te destripo una historia que vale muchísimo pues la alegría, que merece ser disfrutada y que a lo mejor no la vas a mirar con los mismos ojos y ya sabes cómo termina. No quiero hablar tanto de la historia como un análisis literario o cinematográfico, que es algo que daría para muchísimo, sino que quiero hacer pequeñas reflexiones llevándolo al terreno de las constelaciones familiares y del trabajo personal, porque no solamente 100 años de soledad es una obra célebre en el campo de la literatura y en el contexto del realismo mágico, sino que a nivel también terapéutico, a través del estudio del transgeneracional, de la historia de una familia, da muchísimo juego y nos puede dar muchísimas pistas con las que podemos analizar muchísimas cosas. Para ponerte brevemente en contexto, te contaré que 100 años de soledad está considerada no solamente una de las obras más importantes del siglo XX, sino prácticamente de la historia de la literatura. El autor es el ya fallecido Gabriel García Márquez, y esta obra se suele hablar de ella como la cumbre o la mayor representante del movimiento del realismo mágico, un movimiento que empieza más o menos en los años 20. Es cierto que tiene, digamos, como su mayor representación en América Latina y que ha, digamos, abarcado diferentes, digamos, técnicas artísticas, no solamente la literatura, que es donde vemos más representación, sino también el propio cine o también en la pintura podemos ver representaciones de este realismo mágico. Básicamente lo que define a este movimiento es la inclusión de manera natural de la magia o de los elementos a lo mejor un poco más fantásticos, como que forman parte, como si formasen parte, quizás mejor dicho, de nuestra realidad cotidiana sin entrar en cuestionarnos. Todo a través de una mirada, de abrir la mirada quizás de una manera más poliédrica, de una manera más amplia y de esta forma no solamente, digamos, trascendiendo los límites objetivos y lógicos que tiene, digamos, el ojo clínico o, digamos, cartesiano para ver la realidad, sino también abriendo esta exposición a otro tipo de miradas y otro tipo de realidades, incluyendo de esta manera en la propia realidad aquello que a lo mejor por lógica no podemos explicar, e incluso muchas veces hay cosas que no necesitan ni siquiera explicación, sino que simplemente se sienten y así son. La, digamos, manifestación emocional es tan intensa, es tan fuerte como la propia manifestación estética. La visualidad que tiene el realismo mágico se plasma incluso en la literatura. Tú lees una obra de realismo mágico, la propia 100 años de soledad, o incluso otra obra maravillosa como es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que también se embarca dentro de esta magia, y eres capaz de ver, de sentir y hasta de oler. En el caso de Jorge Amado, por ejemplo, que también traslada esa visión del realismo mágico a una realidad quizás más establecida, como es el campo del candomblé y de la religiosidad afro-brasileña en Salvador de Bahía, puedes hasta sentir el sabor de los platos que preparaba, por ejemplo, Doña Flor y sus dos maridos. Llega hasta ese punto. Por lo tanto, las obras literarias que se embarcan dentro del realismo mágico trascienden el papel y nos llevan a sentir, a escuchar e incluso a saborear. Entonces hay una experiencia de la realidad tan intensa
que incluso el propio lector, el propio espectador se podría preguntar: ¿y cómo soy yo capaz de sentir o ver esto solamente a través de un libro o de una imagen? Ahí es donde está esa magia precisamente que radica en este movimiento tan maravilloso. En realidad podríamos hablar de una forma para mí como poliédrica de ver la realidad, como de abrir el prisma, de abrir la mirada y de ver incluso más allá de digamos los propios ojos. Pero bueno, esto es algo que también trabajamos en otros campos como en el terapéutico, cuando vemos a través de otro tipo de visión. La historia de 100 años de soledad, sin entrar en spoilers, como te digo, es básicamente, tal y como yo lo percibo, es una especie como de génesis. Es la historia de una ciudad, de una civilización y de una familia que funda esta nueva civilización, esta ciudad ficticia en el plano, digamos, geográfico real, que es Macondo. Una familia fundadora que lleva consigo en esta odisea atravesando, digamos, el desierto, que en realidad no es el desierto, podríamos hablar más bien como de atravesando el bosque, pero la parábola sería como atravesar ese desierto hasta que se asientan, buscando el mar al que no llegan, sino que, digamos, llega un momento en el que se plantan en tierra firme. Para mí el tema del mar también podría representar como una metáfora de la vida de la madre e incluso del arcano 17, de la estrella, que es la apertura a otros mundos. Aprovecho aquí, tengo un paréntesis acá, ahora que he nombrado la estrella, para comentarte que he reseñado un tarot para Macondo. De hecho, es tan importante y tan célebre esta obra que hasta tiene su propio tarot. Te la dejaré también linkeada por aquí para que puedas echar un vistazo. Y si te resuena y te apetece que haga algún tipo de lectura de tarot interactiva con esta baraja, ya sabes que no tienes más que pedirlo en comentarios. Como te comentaba, entonces, esta familia, la familia Buendía, se instala en una zona concreta de este bosque, digamos, y establece lo que va a ser la ciudad de Macondo. Una ciudad que empieza a crecer, a evolucionar a medida que también evolucionan los personajes y la familia se va agrandando. Es muy interesante ver el proceso evolutivo tanto de los personajes a nivel individual como de la familia y de cómo se mueven incluso las generaciones. Es muy fácil encontrar tanto en ediciones modernas del libro o incluso en internet el genograma de la familia, que es como el árbol genealógico, las relaciones entre ellos, fechas, los nombres. Podríamos analizar el árbol genealógico de los Buendía, cómo analizamos el árbol genealógico de cualquier persona cuando trabajamos en terapia sistémica, en constelaciones familiares, en biodescodificación, siempre que trabajemos con terapia familiar dentro del campo sistémico. Y hay un par de cosas que para mí son sumamente interesantes para empezar a meternos ya en nuestro terreno, que asocio mucho también al trabajo que se hace en constelaciones familiares. Al empezar la historia, Úrsula Iguarán, que es la gran matriarca de esta historia, es como la madre fundadora de Macondo. Cuando ella se casa con José Arcadio Buendía, en contra de la opinión de sus padres, la madre de Úrsula le dice una frase que va a ser sentencia y que va a ser además un hilo conductor en prácticamente la historia de todos los personajes, y es que nadie puede escapar a su destino. Es una frase demoledora, es una sentencia de estas que se suelen meter en el alma, en el inconsciente y en los patrones de repetición, y de alguna manera parte de las maldiciones que la madre de Úrsula augura que van a suceder, siempre, digamos, dentro de un contexto mágico. Por ejemplo, si se casan entre primos, pues los hijos nacerán con colita de cerdo. A lo mejor no nacen literal con colita de cerdo, aunque bueno, todo sería posible dentro de este campo del realismo mágico, pero es interesante ver la metáfora que siempre hay más allá de este tipo de, digamos, de sentencias. Porque también se aboga mucho al tema de la creencia, cómo cuando yo me creo algo, eso me afecta y me influye, y cómo yo veo la vida a través de aquello que me está afectando e influyendo. Entonces también es como muy simbólico ver cómo las creencias, cómo las sentencias que se marcan nos influyen. El hecho de que nadie pueda escapar a su destino es una constante que va a acompañar a esta historia, y que de hecho es algo también como muy común dentro de lo que es el campo de las constelaciones familiares y el trabajo con la terapia familiar.
Otro tema importante que aparece también muy marcado en esta historia es algo que cuando trabajamos con el árbol genealógico abogamos a que no se haga, y es la repetición de los nombres. Cuando alguien dice se va a llamar mi niño, mi niña, se va a llamar así por mi padre, por su abuelo, por quien sea, de alguna manera esa persona ya nace con el destino predeterminado con respecto a lo que esa persona de quien hereda el nombre, digamos, vivió. Es como darle la continuación de tu historia. No quiero decir con esto que no le pongas a tus hijos los nombres, digamos, del tuyo o el de algún familiar en honor o reconocimiento a esa persona, pero con esa conciencia. Ese niño o esa niña va a nacer ya con un nombre que le va a venir marcando una serie de patrones, y esto es importante tenerlo en cuenta. Imagínate en el momento en el que el coronel Aureliano Buendía llega a tener 17 hijos, y todos estos hijos repiten nombres que ya digamos se han venido nombrando en la familia. No solamente el coronel Aureliano Buendía, sino en realidad todos, siempre hay nombres que se repiten. Hay varios Aurelianos, hay varios José Arcadios, hay varias Amarantas, Úrsula también es un nombre que se repite, y todos al final van repitiendo su historia y la historia de los antepasados. Aquí también obviamente hay un tema de familia aglutinada, de la familia que funda ese pueblo, de la familia que se queda ahí, digamos, en ese lugar del que no pueden salir, y aquel que sale se convierte en un excluido. Y ya sabemos lo que ocurre con los excluidos, que lo he comentado alguna vez. El que es excluido del sistema familiar siempre vuelve. ¿Cómo se excluye a una persona en un sistema familiar? Por ejemplo, cuando dejamos de hablar de ella. Recuerda la película Encanto, cuando no se hablaba de Bruno. Pues efectivamente es un excluido, alguien que ha hecho algo que es deshonroso, que es peligroso para la familia, o que es símbolo de vergüenza. Incluso también cuando ha habido un deceso, solemos excluir a la persona si, por ejemplo, el deceso ha sido pues muy doloroso, o por ejemplo ese deceso supone una mancha familiar, como antiguamente se podía tener ese concepto de los abortos, por decirte algo. También tenemos excluidos que vuelven en 100 años de soledad. El primer José Arcadio hijo de la primera generación de los Buendía y Borán, que se retira, en el libro te dicen que se va con los gitanos, se hace gitano y vuelve al cabo de los años, pero es alguien que ha sido excluido, que ha querido traspasar la frontera. ¿Qué hay más allá de lo que conozco? ¿Qué hay más allá de lo que el sistema me está enseñando? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay al otro lado? Y al final siente esa necesidad de volver a casa, de recorrer quizás ese camino simbólico de baldosas amarillas para volver al origen, porque nadie puede escapar de su destino, y la sentencia en esta familia es que nadie puede escapar de la familia, nadie se puede desapegar de la familia, porque cuando no miramos a la familia hay exclusión. Un personaje que es sumamente interesante y que va a ser relevante en la historia es el de Melquíades. Melquíades es el arquetipo del mago. El mago como tal en el tarot, de hecho en el tarot para Macondo el arcano 1, que es el mago, está representado por él, pero nos muestra a esa persona que viene de lejos, a esa persona que trae la novedad, el mago que viene con lo que está ocurriendo en el mundo, lo nuevo que ocurre en el mundo, y además en este caso tiene un punto alquímico, porque aparte de ser mago es un gran alquimista. Entonces hay como una transformación, una transmutación cada vez que él viene. El primer José Arcadio siempre se queda fascinado por todo lo que trae Melquíades, y siempre hay como una investigación para ver qué más puedo conseguir a partir de esto que Melquíades me trae. Cómo puedo, por ejemplo, captar la imagen de Dios a través de un daguerrotipo. La figura del mago, como esa persona que viene de fuera a mostrarme lo que está pasando en el mundo y abrirme los ojos, es también muy, digamos, constante en la literatura. Hace poquito les explicaba a mis alumnos de Historia del Arte, sabes que soy profe infantil de Historia del Arte, les hablaba del ballet del Cascanueces, y el Cascanueces llega a la vida de Clara, la protagonista de esta historia, a través de su padrino, que es Drosselmayer, que es un mago.
y es un personaje, el cascanueces, que cobra vida en un momento de la historia y bueno, pues viene toda una historia mágica que al final del ballet nos dejan con la intriga para que cada uno, digamos, como que le ponga ese final que considere de si todo lo que vive Clara con el cascanueces en ese mundo mágico es real o fue todo un sueño. Porque Drosselmayer deja la pregunta abierta cuando termina el ballet de si a ella le gustó el país ese de fantasía, el país de los dulces que ella visitó, y cómo puede saber Drosselmayer que Clara visitó ese país cuando todo apunta a que fue un sueño. Hablando de este tema, me fascinó cómo los niños, cuando les hice esta pregunta al cerrar la explicación, sacaban ellos sus conclusiones, para mí desde un realismo mágico muy interesante, una mirada muy limpia que un adulto pues más cartesiano quizás no se cuestiona. Es que es un mago. Es que por supuesto que fue real el sueño de Clara, porque él es un mago y él es capaz de hacer que hasta Clara sueñe la realidad. Entonces trataban de explicar con sus palabras infantiles como en realidad es que no era ni un sueño, era una realidad, era una cosa como que estaba en medio. Y me parece fascinante cómo se hace esa mirada tan limpia. Y en constelaciones a veces pasa un poco lo mismo también, porque a veces hay cosas que las ves y dices tú, pero ¿y esto cómo puede ser real? ¿Esto cómo puede estar pasando? A mí nunca me contaron esta historia. ¿Por qué si esto fue así como me muestra la constelación, nunca se contó? Y muchas veces se mezcla también ese realismo mágico. Dime, si no, ¿cómo se puede representar el gemelo solitario? ¿Cómo se puede representar las vivencias en el útero materno? ¿Cómo se puede representar eso si no hay ese toque de realismo mágico y lo aceptamos como una realidad tan palpable como cualquier actividad cotidiana? Eso es para mí una mirada amplia, es la amplitud de la mirada. Algo interesante también que trae esta historia es la narrativa circular, que es también característica del realismo mágico. De alguna manera yo siempre he dicho también que la vida es cíclica y que los ciclos se repiten. Tenemos ciclos, si miramos nuestra biografía, tendremos ciclos biológicos de X años. Cada tantos años me pasa siempre esto. Si no, haz una observación con tu línea de vida y vas a ver que no es lineal, que es circular, porque cada tanto tiempo se repite algo en concreto. En este caso, 100 años de soledad, tanto la serie como el libro empiezan como terminan. Sobre todo lo vemos en la serie como de una forma muy interesante, cómo aparece el último representante del clan de los Buendía abriendo la serie. E incluso también cómo se hace esa regresión con esa famosísima frase que abre el libro de 100 años de soledad, la del pelotón de fusilamiento, que te la dejaré por aquí escrita. En realidad esto nos enseña también a que a veces los acontecimientos no se miran de manera lineal. En constelaciones lo hacemos mucho también. A veces mezclamos pasado, presente, futuro en una misma acción, porque el tiempo es algo conceptual que lo hemos puesto de esa manera y lo hemos encerrado en un reloj para que cobre sentido dentro de nuestra realidad más cartesiana. Pero si abrimos la mirada en constelaciones vamos a ser capaces de ver cómo en realidad a veces los propios recuerdos, las propias memorias son hasta más presentes que la realidad que estoy viviendo y de la que a lo mejor, por ejemplo, me puedo disasociar o puedo no identificarme en este momento. Y algo muy interesante también para mí que se muestra en esta obra y que también se vive desde la constelación familiar, que es el tema de la metamorfosis, cómo nos transformamos. Creo que quizás esto es una obviedad porque estamos en constante proceso de metamorfosis, pero la transformación que hay de los personajes, a veces que puede parecer un poco brusca, que de repente dices, ¿y cómo se ha dado este salto de este punto a este otro? Pero cobra sentido y digamos es algo fluido, no es algo forzado, sino que quizás a veces puede ser un poco sorpresivo, pero digamos es como, tiene sentido, me cuadra, me resuena, es algo parecido a lo que se vive en constelaciones. Hay un chiste, y sé que a lo mejor dices tú, Yara, me vas a poner un chiste, sí, te voy a poner un chiste, que me gusta mucho, que habla precisamente de esto, de cómo se muestra la transformación de oruga a mariposa una vez que constelamos. Cómo cuando quizás no escapamos a nuestro destino, sino que
lo aceptamos y sabemos fluir a través de él y sabemos encontrarnos en ese destino, en vez de verlo como una carga cruel, con ese peso de la soledad y ese peso del no puedo hacer otra cosa, como si fuera una cruz que estamos cargando. Cuando aprendemos a alinearnos con ese destino y a encontrarnos en él y empezamos a de alguna manera hacer nuestro el camino, hay una liberación transformadora. Por eso esa metamorfosis no tiene que ser solamente desde el dolor y para convertirnos en algo que a lo mejor hemos estado toda la vida luchando para no ser, que también podría ser una constante en algunos aspectos de 100 años de soledad. Creo que la intención y la mirada positiva siempre nos va a ayudar, ¿no? Obviamente, desde la aceptación, hay cosas que son las que están marcadas, es el destino, pero también está esa parte del yo poder también transformar o hacerme este camino pues algo más amable, quizás algo más llevadero, e incluso encontrar lo bello, la mirada bella que en realidad no se pierde nunca en 100 años de soledad, a pesar de algunas historias. La mirada desde lo bello del camino que estoy transitando. Quizás este vídeo me ha quedado un poco filosófico, soy consciente, tengo mi punto filosófico. Es cierto que tuve una temporada en la que me costaba quizás concretar un poco más, es algo que he aprendido también muchísimo a la hora, por ejemplo, de ofreceros vídeos. Pero a veces también creo que es necesario hablar desde otro lado, ¿no? Desde otro lado quizás un poco más o personal o quizás más que englobe diferentes aspectos, porque en realidad no te quería tampoco ni presentar la obra como en plan venderte la obra, léela, ni venderte las constelaciones de Constélate. Creo que este tipo de obras también están teniendo ahora como mucha repercusión y están volviendo a la palestra. 100 años de soledad ha vuelto a la palestra también gracias a esta serie, o por ejemplo la propia película Encanto que te nombré antes, que fue un éxito como también descomunal. Creo que son importantes también estas historias porque hay una revalorización y una nueva mirada hacia el concepto de quién soy, dónde estoy ubicado y cuál es mi origen y cómo hago esa mirada sistémica a mi familia, a mis antepasados y a mis historias. Creo que hay una revalorización también del quién soy y de dónde vengo, muy sanadora y muy potente. Entonces yo siempre agradezco y aplaudo este tipo de obras y a nivel personal me alegra muchísimo que se haya hecho esta serie tal y como se ha hecho, además rindiéndole homenaje a García Márquez, porque ya que él nunca quiso que se hiciese ninguna versión cinematográfica de este libro, que menos que hacerlo por todo lo alto, porque si no, esto no hubiera valido la pena en absoluto. Espero que te haya gustado, servido, te haya inspirado. Me encantará saber pues qué opinas, cómo lo ves, si has leído este libro o has visto la serie, me encantará saber tu opinión. Si hay algún libro o alguna historia de la que te gustaría que hiciésemos alguna mirada, digamos, con esta amplitud, pues también me encantará saberlo, y si no la he leído pues siempre tengo una excusa pues para descubrir una obra nueva. Por mi parte, mandarte un beso enorme, agradecerte siempre que estés ahí acompañándome y nos vemos pronto, muy pronto en un próximo vídeo. Que estés muy bien, cuídate muchísimo.